Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Y vaya que este capítulo a mí me resulta súper interesante, la conversación que voy a tener con mi invitado. Es un tema que está en el tapete, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con amor, desamor, tiene que ver con la manera de vincularnos y tiene que ver con una patología que una de las preguntas que le voy a hacer a mi invitado es si es que ahora es que eso está de moda y siempre ha existido la patología del narcisista, la narcisista, o es que eso, porque ahora es cuando uno escucha ese término y bueno, resulta súper interesante todas las consecuencias que puede tener, toda la devastación que puede experimentar un individuo, una mujer o un hombre cuando se vincula con una persona que tenga esta patología y además incluso el narcisista psicópata. Bueno, y uno se imagina, no, bueno, eso es una gente, no, esos son personas que se ven normales, que pueden ser muy exitosos, muy prósperos, personas que podemos estar admirando profundamente y que, bueno, en su mundo interior esconden, no sé si sabiendo o no, esa es otra pregunta también que voy a hacer, esconden un monstruo sin género, ¿ah? Hombre o mujer. Sin más preámbulos, saludo a mi invitado en este programa. Se trata de Luis Mariano Blanco. Me voy a España para este contacto. Luis, gracias por estar en nuestro programa, en este podcast, en este capítulo de Sin Manual. Gracias a vosotros, para mí es un placer estar aquí con vosotros y poder ayudar a divulgar sobre esta temática tan de moda últimamente, como bien dices. Así es. Luis Mariano es autor de varios libros. Juego de Almas, El Resurgir del Yo es uno de ellos. Prólogo a un trabajo de sombras y Diario de Gratitud, Sueños y Manifestaciones. Me encontré a Luis en las redes buscando invitados, buscando mensajes valiosos y la verdad, Luis, quedé cautivada con tus reflexiones porque además son reflexiones que uno siente vienen del sinsabor de la experiencia, vienen del dolor, pero lo más importante, de la sanación. Entonces tú resumes, tú combinas elementos muy interesantes porque es la experiencia vivida intensamente, y entiendo que no una, sino creo que dos veces, y luego tu proceso de sanación. Y es esa la manera como te conviertes en un ser que conecta con quienes hayamos sufrido en algún momento una relación así. Porque de lo contrario hay mucha teoría, mucho el deber ser, el manual, pero cuando viene de la experiencia, wow. Entonces, obviamente, para introducirte, quisiera que nos hablaras un poco de esa parte personal y cómo decidiste dar el paso de comenzar en redes y compartir estos mensajes llenos de tanto poder en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues te agradezco mucho tu pregunta, aunque no es tan fácil de responderla. Pero bueno, yo ahora soy una persona, así que efectivamente estoy en redes. Jamás hubiera pensado estar haciendo este tipo de cosas. Y bueno, todo esto me viene a raíz de sufrir, digamos, la crisis más profunda eh, interna a raíz de una serie de relaciones con personas narcisistas y en el último caso con muchos rasgos psicopáticos, lo que me hizo, bueno, hundirme en un pozo muy profundo y al no tener ayuda externa, porque en mi proceso pues no sabían decirme exactamente qué es lo que me pasaba, estaba todo como muy camuflado. Y entonces fue cuando de alguna manera algo despertó en mí y empecé a buscar respuestas y empecé a mirar hacia adentro, que ahí es donde reside el proceso de sanación. Bueno, pues mostrar esa parte que no se ve tanto, ¿no? El sexo masculino parece que se guarda un poquito más de estas cosas y al final somos todos seres humanos que estamos expuestos a este tipo de seres, porque para mí no son personas, son otra cosa totalmente distinta. Y entonces, bueno, pues la necesidad de primero sacar todo eso para poder entenderlo y en el camino pues intentar ayudar al mayor número de personas
posibles, ¿no? Porque yo creo, y es muy importante lo que dices, porque ahora parece que está muy de moda. Esto ha existido siempre, por supuesto. Quizás ahora con las redes sociales es mucho más fácil que se pueda divulgar. Y siempre desde mi punto, que es al haber sido víctima, puedo entender las cosas de otra manera. No me voy tanto a los tecnicismos, no me voy tanto a lo que es la ciencia también en muchos casos, aunque por supuesto está ahí, pero haciéndole entender a las personas qué es lo que están viviendo y sobre todo cómo poder volver a reconstruirse. Creo que eso es la parte más importante, ¿no? De la experiencia propia y luego todo lo que he estudiado y he desarrollado a raíz de estas experiencias, el poder ayudar a las personas de una manera rápida y efectiva a recuperar su vida, porque literalmente cuando entramos en vínculos con este tipo de personalidades, pues es como un huracán que pasa por tu vida y destruye absolutamente todos los cimientos. Precisamente un sacerdote me hacía este comentario que ha estudiado el tema del narcisismo. Quien sale de una relación con un narcisista se equipara, psicológicamente hablando, al sobreviviente de guerra. Es de las cosas más difíciles en la existencia lograr desvincularse de una relación con una o un narcisista. Sí, es muy fuerte. Normalmente las personas que acaban un vínculo de estos acaban con un estrés postraumático complejo, como fue mi caso, y efectivamente se equipara este trauma a una persona que ha sufrido un atentado, una violación o una guerra. O sea, es algo terrible porque es que te rompe absolutamente todos los esquemas que tienes a nivel interno. Entonces, rompe con todas esas creencias y eso produce una devastación en prácticamente todos los ámbitos de tu vida. Ok, vamos entonces a entrar en materia de qué estamos hablando. Porque muchas personas tal vez digan, caramba, a mí no me pasa. No, no, ¿qué es eso? Y yo en la introducción decía, no, mira, esto es una gente normal, es una gente exitosa, próspera. Eso no es un monstruo peludo horrible que tú dices, wow, no. Es todo lo contrario y eso es lo que hace más peligroso al individuo o a la mujer o a la persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo describir primero, cómo describir a un narcisista? Comencemos por allí y luego, ¿cuáles son las características de una relación con una persona así? Bueno, principalmente las características de una persona narcisista, y hay varios grados de narcisismo y luego ya entraríamos en la psicopatía, son personas que necesitan atención constante, o sea, necesitan ese combustible que se llama en este ámbito, que es el suplemento narcisista que se llama, y es que son personas que normalmente tienen que tener la atención de todas las personas, necesitan ser el centro. Aparte de eso, el narcisista se caracteriza porque no tiene una empatía auténtica. Sí tienen empatía cognitiva, y eso es que ellos copian. Hablemos de que el narcisismo normalmente se produce a partir de las primeras edades tempranas, cuando se está formando la personalidad de la persona, y aprenden a adoptar roles porque realmente están vacíos por dentro, saben que hay un problema con ellos, entonces necesitan crearse un falso yo para poder subsistir de alguna manera. Entonces, enseguida aprenden a copiar a los demás para poder mezclarse con la gente sin llamar la atención y van copiando, pues, bueno, pues desde la sorpresa, la risa, o sea, van copiando todas las actitudes de las personas empáticas. Por eso es tan difícil identificarlos. Tenemos que ir a buscar esa falta de empatía y que normalmente son personas totalmente parasitarias. Siempre tienen un fin, aunque principalmente su fin, el narcisista, es validarse a ellos como persona. Al tener el centro de atención de las personas, pues es como consiguen ellos sentirse de alguna manera bien y poder desarrollarse, pero siempre con un fin totalmente egoísta, siempre para sus fines, sea cual sea, el conseguir dinero, atención, sexo, simplemente una máscara que mostrar a la sociedad y poder desenvolverse mejor. Ahora, lo describes como desde el punto de vista consciente y entiendo yo que no necesariamente es así. Tú puedes ser, además, no sé, pregunto, ¿no? Hay madres que por la forma como crían a sus hijos, termina resultando ese niño o esa niña con esas características narcisistas y no es que se va haciendo desde la conciencia, soy egoísta, que necesito ser el más importante. Son, entiendo yo, incluso también consecuencias de una crianza con errores, una crianza no para construir, sino para destruir, ¿no?
Efectivamente, el narcisismo normalmente se crea en la primera etapa de la vida de un niño, hasta los 6 7 años, que es cuando se empieza a formar su personalidad, y normalmente sucede en familias totalmente desestructuradas, donde ese niño o esa niña no ha tenido ese apego seguro o ha sido sobreprotegido. Entonces crecen con una ilusión de algo que les han hecho creer que son y realmente no son. Y entonces ahí es como que se disocian de su propio ser y también entienden que de esta manera les es mucho más fácil la vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces unos niños que son sobreprotegidos, lo que puede ser un niño dorado, pues estos niños empiezan a creer que tienen derecho absolutamente a todo porque así se lo han mostrado desde pequeñitos, con lo cual cuando se empiezan a relacionar, pues entonces creen que están por encima de los demás y entonces los utilizan como objetos, que al final es lo que hace el narcisista, utiliza a las personas como si fueran objetos para conseguir un fin o para lo que sea. Y también en el caso contrario. Normalmente cuando se llama chivo expiatorio, que es el otro niño al que no le tratan bien, no le dan atención, y al final ese niño puede convertirse en narcisista o bien caer en relaciones con personas narcisistas. ¿Cómo enamora una o un narcisista? Bueno, esto es lo que llamamos el love bombing y es el bombardeo de amor. Entonces, normalmente una de las formas más fáciles de identificarlos es que son personas que cuando empiezan la relación es como si fuera tu alma gemela, como si fuera tu alma gemela y se muestran tal y como esperas que se muestren. Claro, ellos llevan toda la vida estudiando a las personas, son muy observadores y entonces te hacen rápidamente una radiografía, aparte que al principio siempre intentan enterarse de toda la información que puedan sobre ti, sobre tu vida y demás. Y ellos, digamos que lo que hacen es espejar tu comportamiento. Entonces, claro, es más fácil que tú te enamores porque te estás viendo reflejado y es una persona que le gusta lo mismo que a ti y demás. Y normalmente, y da igual que sea hombre o mujer, al localizar, digamos, esos anhelos o esas carencias o esas vulnerabilidades que tiene la víctima, lo aprovecha para mostrar precisamente lo contrario. Con lo cual llegas a una relación donde la persona parece que congenia en todo contigo, tiene más o menos los mismos gustos y crees que has encontrado a tu alma gemela. O sea, son Entonces, lo que ahí llamamos es acá, donde... disculpa, lo que llamamos acá una encantadora o un encantador de serpientes en esa fase inicial. Exacto, exactamente. Entonces, normalmente ellos ven, porque hay mucha gente que dice que no, y bueno, yo entiendo que todas las personas, y ya a una determinada edad, hemos vivido ciertos traumas o situaciones que nos han podido condicionar, o hemos tenido alguna carencia afectiva en un momento. No es que nuestros padres hayan sido malos, simplemente a lo mejor esperábamos algo de niños que no hemos recibido, y eso nos puede causar ciertas heridas. Entonces, ellos saben verlo perfectamente. Y entonces te van a mostrar que son tu salvador o que te comprenden o bueno, pues eso, hacerte creer que has encontrado el amor de tu vida. Pero todo es súper rápido. Enseguida quieren irse a vivir contigo, quieren una vida en conjunto, bueno, todo para no dejarte reaccionar y que tu parte consciente sigues flotando en esa nube de amor que has idealizado porque ellos consiguen que les idealices, al igual que ellos también te idealizan a ti, pero eso es otro punto. Y entonces ya una vez que estás envuelto lo hacen todo tan deprisa para que no puedas reaccionar y quieras seguir viviendo esa historia de amor y ahí ya estás perdido. Ajá, ok. Me toca a mí como que ser un poco, no abogado del diablo, pero sí, hay historias de amor que efectivamente eso es así de bello y dura siempre, ¿no? Habrá el hombre perfecto o la mujer perfecta y entonces te enamoran de esa manera arrolladora que respiras y vives en función de ese ser, de ese amor y bueno, y que dure, porque tampoco podemos generalizar. O sea, hay historias que tal vez sean así. Ahora, que no todas sean así y que haya este problema o esta realidad, es lo que queremos como llamar la atención para que aquellas personas que están viendo el capítulo, pues vayan como agarrando datos. Ajá. ¿Qué pasó entonces de la noche a la mañana? Aquella mujer, aquel hombre que cuadra, calza todo perfecto, que está ahí, que ya piensa antes que yo, o sea, todo se anticipa, es romántico, romántica, en fin, lo que me guste o no me guste. ¿Qué pasa de la noche a la mañana? Bueno, depende mucho el caso, ¿no? Pero normalmente el narcisista es una persona que también te idealiza a ti como pareja. Lo que pasa es que se aburren enseguida porque necesitan estímulos constantes. Y entonces cuando se aburren, digamos que se les cae esa idealización
y ya no les vales para conseguir sus fines. O sea, ellos no entienden una relación normal, estable, necesitan siempre como esa adrenalina, como esa aventura diaria, y muchas veces se les cae la idealización y entonces se aburren de ti y buscan otra persona que le pueda dar ese suministro que busquen. Otros de ellos lo que pasa es que tienen, digamos, tienen un plan que seguir para conseguir un objetivo y cuando lo consiguen, pues te descartan directamente porque ya han conseguido lo que querían de ti. Ellos siempre van a utilizar a las personas como un medio para conseguir algo. Y respecto a lo que comentabas de la historia feliz, ¿no? De las películas que hemos Ajá. vivido, que probablemente haya más de un ejemplo de eso, pero yo siempre le digo a la gente que si parece una película de amor y parece un cuento de hadas, sal corriendo, que seguro que es un psicópata. Caramba. A ver, te atajo en algo, porque repito también que hay que entender que no siempre es consciente toda esta manipulación. Y cuando tú dices que él o la psicópata se ilusiona contigo, entonces allí también hay una parte inconsciente donde efectivamente se deslumbra y hace todo eso y luego, tal como dices, se aburre rápido. Pero no está todo el tiempo planificando con frialdad, sino que es víctima de él o de ella misma. Exactamente, es que el narcisista en el fondo es un niño roto. Entonces necesita crear, o sea, ellos viven como en un mundo aparte, donde ellos siempre tienen la razón y no llegan a entender. Por eso es tan difícil el que una persona narcisista pueda sanar, porque están viviendo en otra realidad donde ellos son el centro del mundo y los demás son los que tienen los problemas, ¿no? Entonces, eso es uno de los impedimentos que tienen para poder hacer conciencia y darse cuenta de que realmente tienen un problema. Y mientras no entiendan que tienen un problema, pues es muy difícil que puedan salir y aún así sería costosísimo en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Para poder salir de ahí y que a ellos al final no les conviene porque ellos de alguna manera no se puede decir que son felices porque saben que están rotos por dentro, pero como que al meterse en esa película, pues digamos que no lo piensan. Sí, el problema del narcisista es que no tiene conciencia propia de realmente lo que es, entonces es muy complicado. Me quedo con esa frase, es un niño roto o una niña rota. Hay una frase de una educadora norteamericana, Pam Leo, que decía, criemos adultos que no tengan que recuperarse de sus infancias. Exacto. Qué importante es esa etapa, qué responsabilidad tan grande tenemos los padres y sin embargo no estamos conscientes de ello. El día a día es tan acelerado, tan vertiginoso, hay tanto trabajo, hay tantos compromisos y lo más importante que es educar, no las letras, la historia, que también es importante, pero educar emocionalmente, esa inteligencia emocional en nuestros hijos se nos va de las manos. Es durísimo eso, porque esta terrible consecuencia viene de allí, de padres que no lo supieron hacer o sencillamente no les interesaron, o, en fin, víctimas de... Esto es una cadena. Exacto. Sí, porque además no es que, porque claro, los niños no vienen con un manual debajo del brazo, ni los padres aprendemos a ser padres de un día para otro. Esto viene, desde mi punto de vista, de la desconexión real que tenemos la mayoría de seres adultos, ¿no? Porque realmente la vida, lo que dices, nos va llevando el trabajo, las relaciones, vamos siempre deprisa, en piloto automático y quizás no hemos tenido esa oportunidad para reconectar con realmente lo que somos, con nuestra esencia, porque cuando somos conscientes realmente de lo que somos, todo cambia. Y yo lo he Así visto en mi es. propia historia, ¿no? Con mis hijos y con mis relaciones y con todo. Y gracias a ese trabajo que hice de transformación, de mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera y reconectar con lo que realmente somos todos los seres humanos. Ok, entonces, wow, ya llevamos 20 minutos y no vamos ni por la mitad de la situación. Ajá. La última pregunta de este capítulo y te invito por favor a que continúes para hacer otro capítulo. Encantado. Estamos en la fase del enamoramiento, en la fase en la que él o la narcisista están ilusionados, te idealizan y bueno, aquello es un bombardeo de amor y la víctima, bueno, encantado o encantada con aquello. Luego el narcisista se aburre, cambia de la noche a la mañana y se acaba todo ese bombardeo. ¿Por qué la víctima se queda allí pegada?
Claro, ahí empieza lo que es, o sea, primero empieza lo que es un vínculo traumático. Al principio, nada más terminar el bombardeo de amor, lo que es el narcisista o la narcisista lo que hace es que te empieza a dar una de cal y una de arena. Ese es lo que se llama el refuerzo intermitente. Entonces, de esa manera está generando que tu cerebro suelte dopamina y serotonina cuando estás tranquilo, cuando lo estás pasando bien con esa persona, y automáticamente te cambia el rol y entonces tú no sabes interpretar eso, tu cerebro lo interpreta como una alarma y empieza a segregar cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, al ir intercambiando esto, tu cuerpo se acostumbra y entonces se queda lo que hace, es un enganche químico. Realmente es un enganche químico del cual no somos conscientes. Entonces, parece que echamos de menos a la persona, pero realmente estamos echando de menos esa descarga de dopamina que sentíamos en esos momentos de tranquilidad o en la que esto estaba bien. Y entonces, eso es lo que nos hace seguir aguantando, esperando esas migajas de amor, que es cuando se nos descarga, digamos, esa dopamina en nuestro cuerpo y nos vamos encontrando mejor. Al final es exactamente igual que una droga. Y entonces, por eso es tan difícil. Y luego aquí entra en juego la disonancia cognitiva. Y al final son dos ideas totalmente contrapuestas en nuestra mente, que es como un caballo que tirara de una cuerda y dos caballos y cada uno para un lado y al final la cuerda se rompe, ¿no? Entonces no encontramos esa coherencia y no podemos entender cómo esa persona que nos dice que nos ama y tan pronto nos está diciendo que somos el amor de su vida, a los 2 minutos ha cambiado el rol y se ha convertido en un demonio. Entonces la cabeza no es capaz de entender eso y digamos que llegamos a disociarnos de nosotros mismos y ya no sabemos dónde estamos. Y entonces es muy difícil salir de ahí. En tus redes, que les recomiendo ampliamente, bueno, he copiado muchas frases y muchas reflexiones tuyas. El narcisista te separa de tu esencia y hay unas características especiales de la víctima. Aquella persona que mendiga amor, que necesita validación, que busca a quien le salve y ve en aquel hombre o en aquella mujer todas esas necesidades satisfechas momentáneamente. Vamos a despedir acá. Luis Mariano, por supuesto, muchísimas gracias y ya vamos para el segundo capítulo porque ahora es cuando hay tema interesante que tratar acerca de esta realidad que afecta a tantas personas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. El tema interesante, actual y bueno, aquí estamos ofreciéndoles siempre esos mensajes que por lo menos levanten la duda, la inquietud de revisarnos, de revisar el entorno y qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo es el camino que estamos transitando. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.